Ella es toda una cajita de sorpresas. Es un combo, es una mujer más completa, literal. La verdad es que sí. Muchas gracias, Lucerito. Me dice, me ha fascinado todo lo que nos ha compartido. Muchas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí. A ver, ¿qué me motivó a escribir mi libro? Bueno, el libro es un cuento, os voy a decir, es un cuento de una princesa, aprovechando que yo vivo en Europa, y aquí hay muchos castillos y tenemos una historia medieval maravillosa con príncipes y princesas y cosas de esas, yo he hecho un libro que es de fantasía. Es una princesa, hay príncipes, hay... Bueno, pues siguiendo esto, esto es un cuento, y es un cuento de fantasía, y es una princesa. Entonces, vive en un castillo con los reyes. Es una princesa que se ama muy poco, no se quiere, y entonces va repitiendo el esquema de maltrato psicológico con todas las parejas con las que está. Entonces, hay personajes de cuentos de hadas, como está Peter Pan, como está Campanilla, lo que le decía a Mónica el otro día, pájaros gigantes, hay... se pierde en un laberinto, utilizo muchas metáforas, pero es muy fácil de leer porque lo pueden leer hasta los adolescentes. Hay un gnomo, hay elfos, hay duendes, y el final de todo es pues de motivación, de superación. Y es un poco el por qué somos maltratadas psicológicamente, ya no hablo físicamente. Yo me he enfocado en el maltrato psicológico porque el maltrato psicológico es el maltrato silencioso. La víctima no se da cuenta de que está siendo maltratada. Ese es el gran problema. Y ya como dije el otro día, que hay dos tipos de maltratadores. Los que son maltratadores porque vienen de una cultura machista, y hay maltratadores porque son psicópatas integrados. Entonces, el maltratador que es por educación, ese tiene remedio, porque ese se puede reeducar, desaprender para volver a aprender, pero el que es un maltratador, es un psicópata integrado, ese no tiene solución. Es como yo, que tengo los ojos azules, por mucho que me ponga lentillas, debajo de las lentillas los tendré azules. Esta gente no tienen empatía, no conectan con las emociones, no conectan con los sentimientos, y bueno, las características de un psicópata integrado es pues eso, para escribir un libro. Si os interesa, hay un libro muy bueno que es un decálogo de todas las características de un psicópata integrado, que se llama Amor Cero, con Z, que Laura lo conoce, Amor Cero con Z, de Iñaki Piñuel, que es un vasco, es español, es vasco. A ver, super leerlo, porque seguro tiene historias parecidas a Narnia. Es un cuento corto, porque yo pensaba en que quería que lo leyeran adolescentes y gente muy mayor. Y si les ponía un libro muy gordo,
se aburren, porque los adolescentes hoy en día no leen y la gente mayor se aturrulla. Entonces, pero es con mucho contenido, es con mucha sustancia. A ver, leerlo, superleerlo, porque seguro tiene historias parecidas a Narnia. Me encanta, porque así se llega mejor al subconsciente del individuo o individual que lo necesite. Conozco de una sera humana que lo necesita, de una amiga que lo necesita. Pues mira, lo puede encontrar. Voy a poner aquí el enlace para que quien quiera lo puede copiar. http://www.francisteayuda.com/ que vosotros le llamáis slash hasta los ovarios. Aquí, si pincháis, veréis que se puede comprar en formato digital o se puede comprar en formato de papel. Si lo compráis en formato de papel, los que vivís fuera de España, como se lo compráis a la editorial, pues os va a costar caro los portes. Entonces yo os recomiendo que lo compréis a través de Amazon, es digital. Ahí le dais al botón de libro digital y os va directamente al libro de Amazon. Y allí lo compráis y si me dejáis un comentario, pues estupendo. ¡Ay! Lo he escrito mal. Disculpad, está mal escrito. He puesto ata, los ovarios. Espera, que así no lo vais a encontrar. HTTP, la S no la pongo porque el programador no me lo puso seguro. Hoy en día es obligatorio poner la web segura, pero no me la hizo segura. Pero bueno. www.francisteayuda.com hasta los ovarios. Vale. Y nada. Pues tiene de todo. Tiene un monstruo que la persigue, se pierde en un laberinto. Hay dos momentos de su vida, por eso se llama hasta los ovarios. El primer momento que ella empieza a darse cuenta de lo que le está pasando y dice, estoy hasta los ovarios. Y entonces ella se tira por un precipicio y ese precipicio es el camino al cambio. En un precipicio ponía un cartel, camino al cambio, y entonces ella se tira por ese precipicio y cambia, pero vuelve a caer porque todavía no se ama lo suficiente. Los elfos, en un momento dado ella cae enferma y los elfos la ayudan y se la llevan al bosque, a la princesa. Es cortito pero con mucha sustancia. Hablábamos en la entrevista de cómo además vas y visitas también colegios porque tú misma me decías, ¿no? Toda la lucha que se ha tenido y que ahora las mujeres hayan vuelto, o las niñas sobre todo, a que si el muchacho me controla y es que me ama, si bájele a la falda, y cómo quisieras también transformar un poco eso. O sea, ¿qué le dirías, por ejemplo, tú en este momento a una mujer que está sufriendo maltrato psicológico que es tan imperceptible? A ver, es que se detecta la persona que lo sufre no se da cuenta y muchas veces se muere sin enterarse de que está siendo maltratada, otras veces se suicidan
y nadie sabe por qué se ha suicidado, porque con un marido que tiene tan bueno, con tanto dinero que tiene, con tanto que gana, que tiene 3 hijos y tal, y a lo mejor es que la gente no sabe lo que está sufriendo. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Francis, porque yo creo que son patrones que las personas no se dan cuenta que lo tienen. Sí. Y por eso se dejan influenciar por eso. Sí, por ejemplo, sí. Yo leía, es muy interesante eso que hablas del libro, porque a mí me hizo entrar mucho en conciencia de eso. Fue La princesa que creía en cuentos de hadas. Es un libro también. Y habla también, sí, de una princesa. Y es increíble, pero es como que es un patrón que trae la persona y no se da cuenta y busca, va hacia su agresor siempre. Sí, bueno, son patrones, obviamente, y todos tienen las mismas características. Es así, pero lo bueno, mira, yo creo que lo importante es amarse y respetarse uno mismo. Si tú te amas y te respetas, no consientes que nadie te falte al respeto. Esa es la base. Es la base de todo. Y conocer las características de estos personajes. Digo personajes porque adoptan un personaje. Se llaman integrados porque están integrados en la sociedad como personas normales y además son emblemáticas, son simpaticísimas y son entrañables y adoptan ese rol de ese personaje de buena persona que dentro de casa no lo tienen. A ver, es muy buen libro. Fui la princesa mucho tiempo. Sí, muchas han sido princesas, por desgracia. El gran inconveniente es que a las mujeres nos enseñan a buscar a nuestro príncipe azul y no nos enseñan a que solas podemos vivir muy bien. No necesitamos ningún príncipe azul que nos rescate, porque nosotras nos podemos rescatar. Si es que no necesitas ningún hombre para ser feliz. Si encuentras un hombre y eres feliz, de maravilla, estupendo, genial. Si tienes hijos, genial. Pero que tu meta en esta vida y tu objetivo sea encontrar un marido, eso es lo más terrible que nos hacen a las mujeres, porque es que nos lo enseñan. Nos enseñan eso desde que nacemos. Totalmente. La pregunta que yo te había hecho es, ¿cómo una mujer puede identificar que está siendo maltratada psicológicamente por lo que es tan imperceptible? Es que es difícil. Normalmente se da cuenta la gente que está fuera. La gente que está dentro, metida en el... ¿Sabes cuándo te das cuenta? Porque ellos suelen cansarse de sus víctimas. En un momento dado, da igual que tarden 20 años, 22, 23, en un momento dado encuentran otra víctima a la que vampirizar, porque son vampiros emocionales, y a ti te descartan y te desechan. Y entonces es cuando te das cuenta y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué leches me ha pasado? Y entonces es cuando las hay que se suicidan, las hay que no saben salir y están ahí metidas en ese rollo de... y las hay que tienen suerte de buscar ayuda, que es lo que hay que hacer, buscar ayuda especializada, y entonces es cuando se dan cuenta de lo que les está pasando, es que han sido maltratadas durante 20 o 22 o 2 años o 6 meses o el tiempo que haya hecho falta. O sea, que haya hecho falta, no, que le haya sucedido. Y es que como tú dices, hay un patrón, ¿no? Entonces, por lo general te aíslan. Por lo general no, te aíslan.
directamente. Es una de las características. Y siempre te hacen sentir culpable, ¿no? Es que es su culpa porque usted es mala, porque usted hace esto. Porque... Bueno, es que hay tropecientas mil características, es que hay muchas características, pero es que todos las cumplen. Sean altos, sean bajos, sean rubios, sean morenos, sean gordos, sean delgados, da lo mismo en qué país hayan nacido. Todos los psicópatas integrados tienen las mismas características y todos se comportan de la misma manera. Efectivamente, te hacen sentir culpable. No necesariamente una persona maltratada le habla mal, y no precisamente a una persona maltratada le chillan. Se puede maltratar a una persona de muchas maneras, intentando desequilibrarla, intentando volverla loca, intentando que emocionalmente sea inestable. ¿Entiendes? Eso que tú dices de la loca, creo que las que hemos pasado por esa, a todas nos han llamado así, ¿no? Usted está loca, usted se imagina cosas, eso no pasó, es que usted se inventó la película, es que usted se arma películas, ¿no? Esa es como una frase en la que todos coinciden, nos tratan de locas, de que inventamos cuentos en nuestra cabeza, ¿no? La gente piensa que es un mal matrimonio, la gente suele pensar, incluso esta gente es tan hábil, los psicópatas integrados son tan hábiles que son capaces de engañar hasta los psicólogos y de manipular hasta los psicólogos. Son unos grandes manipuladores emocionales. Entonces, como delante de la gente son tan maravillosos y te tratan tan bien, que la gente te dice, qué suerte tienes de tener un marido que te quiere tanto. Cuando tú empiezas a contar tu historia, no se la creen. No se la creen porque como una persona tan maravillosa, es que tú estás desquiciada. Es que con el carácter que tienes, no me extraña. Es que tienes un carácter, o las madres que te dicen, aguanta, hija mía, aguanta, que yo también aguanté a tu padre, que tu padre también me hacía. Y entonces te revictimizan y te hacen que aguantes porque como ellas han vivido eso, pues tienes que vivirlo tú también. Pues no. Por aquí me están preguntando cosas, a ver, ¿y qué hacer para que la persona se dé cuenta que existe un problema? A ver, muy sencillo. ¿Tú eres feliz en tu matrimonio? No. Mira, porque a lo mejor simplemente es que el amor se ha acabado y ya está. No necesariamente estás con un maltratador psicológico. Simplemente se ha acabado. Pero el simplemente hecho de no ser feliz, de estar siempre deprimida y siempre en manos de psicólogos y con ganas de morirte, es muy significativo. O sea, eso, aunque no te sepas las características de un maltratador psicológico, es que es significativo. El simplemente hecho de estar así es suficiente para que digas, no quiero estar con esta persona, porque esta persona no me hace feliz. ¿Vale? A ver, Laura. Dentro no... Sí. Francis, algo que yo también veo mucho en los psicópatas es que ellos en principio te sorprenden y te muestran a alguien que no son. Entonces como que eso te hace mantenerte ahí, el agradecimiento a que esa persona te bajó el mundo, las estrellas, en principio, pero después te muestra quién realmente es. Además te hacen sentir en deuda, te recuerdan todo lo que hicieron por ti. Es que es la característica, o sea, es lo que se llama el bombardeo de amor. En el bombardeo de amor tú te encuentras un hombre que dices, es mi alma gemela, es lo que yo necesito, es mi príncipe azul, lo que a mí me han leído en los cuentos de hadas de cuando yo era pequeña, porque te regala flores, porque te hace, porque te trata como una princesa, porque no sé qué. ¿Y qué están haciendo con eso? Te están enganchando, te están como, a ver, ¿qué es lo que les hacen
a las personas para hacerlas drogadictas. Primero les dan y les regalan la heroína, se las regalan y empiezan a probarla y qué bien, qué bueno, y después es ya cuando viene lo malo, que tienen que robar porque ya no te la regalan, entonces tienes que pagar y además mucho dinero, tienes que robar, tienes que y te llevan hasta el fondo. Pues es que la droga es la pareja que tienes al lado, que en un momento dado la adrenalina te la subió hasta las nubes, y tú vives con ese afán de volver a sentir esa adrenalina que sentiste en un principio. Y te han convertido en una yonki, en una drogadicta de esa persona. Por eso es tan difícil desengancharse de un psicópata integrado. Porque Laura, ella sabe mucho de esto también. Dentro no te das cuenta. Es como dice Francis, el psicópata te va trabajando psicológicamente, te domina y siempre terminas pensando que el problema sos vos y que el psicópata es el pobre muchacho. Todos los psicópatas tienen el mismo patrón, efectivamente. Además, le dan la vuelta a la situación de tal manera que siempre la culpa la tienes tú. Ellos son las víctimas, pobrecitos. Y a los ojos del mundo, los maltratados son ellos. Además, normalmente ellos buscan gente que, como la miel atrae a las moscas, la gente hipersensible, hiperapasionada, hiperemotiva, con una sensibilidad especial, atrae a esa gente porque ellos nos vampirizan nuestra energía. Entonces, pues eso, que somos carne de cañón y se me ha ido lo que quería decir. Bueno, es que hay muchas técnicas para mantener a la gente y desequilibrarla, hay muchísimas. Las hay que por desgracia las han sufrido todas, porque está hasta el maltrato sexual, que también es un maltrato psicológico. El maltrato verbal no solo es el insulto, el silencio es uno de ellos. Efectivamente, una de las cosas que suelen hacer es que cuando te han llenado de adrenalina y estás pensando que eres la princesa de un cuento de hadas, de repente existe el silencio. Y entonces te enganchan, porque tú lo que estás buscando es volver a sentir esa emoción y esa adrenalina que se te suba. Y entonces ellos te castigan con el silencio. Y cuando a ellos les dan la gana, cuando ya te ven hecha polvo, de repente como que te dan un caramelito, te lo pasan por la boca, lo chupas y dices, qué dulce, qué bueno el caramelito, y te lo quitan. Y vuelves a desear otra vez estar en esa adrenalina y entonces te están manipulando así de esa manera. Y por eso no necesariamente el maltrato psicológico es un insulto, el silencio, efectivamente. A ver, Laura Foilán, tal cual, es el manejo psicológico. Algunos son asesorados por psiquiatras, efectivamente. Los hay que son muy hijos de su madre, por no decir otra cosa, que los hay que son muy cabrones, y van al psicólogo adrede a hacerse las víctimas para aprender qué técnicas hay que utilizar y para aprender cuál es la psicología para manipular mejor. O sea, es que lo ha dicho a veces tal cual es el manejo psicológico. Algunos son asesorados por psiquiatras, pero los psiquiatras los asesoran
sin saber que son psicópatas integrados, porque es que manipulan de tal manera que a no ser que sea un psicólogo o un psiquiatra especialista en psicópatas integrados, y aún así es difícil detectarlos. A ver, Angélica, la palabra de moda para eso es tóxica. Yo tóxica lo diría de otra forma. Tóxica para mí es una persona negativa, una persona pesimista, una persona que se pasa el día quejándose. Mónica, te has quedado congelada. No sé. Aquí estoy, pero yo le entiendo a Angie, ella lo que dice es que ahora, o por lo menos en Colombia pasa mucho que el tipo maltratador te dice, es que usted es una tóxica, usted me quiere controlar, usted es una tóxica. Ya no te dicen loca, te dicen tóxica. Bueno, ahora porque esa palabra se ha puesto de moda. La palabra tóxica se ha puesto de moda. Antes te decían, estás loca, estás loca. Ahora eres tóxica. Pero en realidad la palabra tóxica es una persona depresiva, una persona que se queja, una persona que lo ve todo negro, una persona que no tiene ganas de hacer nada, que no es activa, que desea tener cosas pero no quiere mover un dedo para salir adelante. Para mí eso es una persona tóxica. Están describiendo a mi exmarido y al exmarido de muchas. A veces son de doble personalidad, o sea, bipolar. No, a veces no es que sean de doble personalidad, no. Ellos tienen una personalidad, solo que se disfrazan, se disfrazan de un personaje. El personaje es de príncipe azul, de ser maravilloso y de ser estupendo. Entonces, cuando muestran su verdadero carácter, el monstruo que llevan dentro, entonces es cuando te das cuenta, pero no es porque tengan doble personalidad. Su personalidad es ser un monstruo, solo que lo disfrazan cuando les interesa. A ver, Mónica Botero. Y cuando vas a terapia, ellos se hacen las víctimas y te venden como una bruja malvada, justo. Por eso yo, yo me saqué el título de técnico en violencia de género, soy coach, soy experta en programación neurolingüística. Entonces, yo creé un método con 10 pasos, no, con 10, no, 11 pasos que hay que seguir. Y uno de los pasos es procurar que tu pareja no vaya al psicólogo. Y procurar que no vaya al psicólogo contigo ni a hacer terapia de pareja. Porque si haces terapia de pareja, resulta que dan la vuelta a la situación de tal manera que delante del psicólogo, como a ti te han mermado la conciencia, o sea, a ti tu juicio te lo han nublado, tú te sientes culpable por todo porque ya se han encargado ellos de desestabilizarte y de hacerte sentir culpable, ellos cuentan la versión a su manera y efectivamente ellos son las víctimas y la mala de la película resulta que eres tú. Pero además es que tienen una actitud muy típica. Uy, aquí podríamos estar, podríamos estar horas, no terminaríamos nunca. Uf, pues hay mucho. A ver, Sandrita, los maltratadores, una de sus características es tener doble personalidad y manipular a las personas que los rodean según su conveniencia. Ya he dicho que no tienen doble personalidad, que su personalidad es malvada. Lo único que ellos se ponen una máscara y en esa máscara, pues depende de si están con la familia, con los amigos, aparenta ser buenísimas personas.
pero detrás de esa máscara está su verdadera personalidad, no son bipolares, no tienen doble personalidad. A ver, un psicópata estudia muy bien a su víctima, efectivamente. Un psicópata antes de que vayan a por ti, te han estudiado de arriba a abajo para saber cuáles son tus puntos débiles para atacarte justo ahí, donde te tienen que atacar. A ver, buscan las mujeres cuando están vulnerables. Llegan como salvadores y después se convierten en verdugos. Exactamente, exactos, justo. Pues buscan cuando se te ha muerto alguien importante, cuando estás muy deprimido, cuando has roto una relación anterior. Entonces, exactamente, van como salvadores, como príncipes azules y después te dan una leña. Pues lo que ha dicho Ana Márquez, el libro de la princesa que creía en los cuentos de hadas, justo. O uno de los maltratadores de Hasta los ovarios la lucha una mujer, que aquí se describe en forma de cuento, pero se describe. Te dan recompensas variables, exacto. Ahora te doy una recompensa para engancharte y mañana te la quito y te doy, ellos no pegan, pero te dan, te ignoran, que es lo que ha dicho antes la compañera, el tratamiento del silencio. Bueno, a ver, eso nos pasa porque no nos queremos, que es lo que he dicho, que hay que quererse. Siempre le perdonamos los insultos, los maltratos y nos hacen ver que somos las víctimas de nuestras acciones. Justo lo que estamos diciendo es, la base es la falta de amor propio, la falta de querernos poquito. El maltrato económico se ve mucho también. El maltrato económico se ve mucho en las amas de casa que tienen hijos y no tienen trabajo y se dedican a cuidar a sus hijos. No se ve tanto en la mujer que trabaja, porque la mujer que trabaja maneja su sueldo, pero sí que se ve mucho en las amas de casa, sí. Mi psicoanalista se la pilló y él no quiso volver. ¡Ah! Muy inteligente tu psicoanalista. Le pilló. ¡Ah! Me faltó conocerte antes para no gastar mi tiempo en terapia de pareja. Es que lo peor que hacemos es decir, pensar que tienes un marido normal y pensar que ese marido tiene solución. Ese es el peor error que cometemos, intentar salvarlos. No se pueden salvar porque son insalvables, son así. Entonces, llevarlos a terapia de pareja es lo peor, porque encima te revictimizan y encima aún te lo pasas peor y aún te hundes más, porque no sabes cómo actuar. Porque si eres tan mala, ¿cómo lo puedes hacer para ser buena? Y eso también va muy ligado también a lo que te enseñan tus padres, que tus padres tienes que aguantarlo, yo aguanté, y bueno, hay un montón de cosas que a veces los padres no nos enseñan a querernos, ¿no? Y eso es lamentable. Por eso que digo que también es un patrón de atrás. Claro, sí, eso lo he dicho antes, que cuando tú vas contando tu historia a tu madre, lo primero que te dice, hija mía, aguanta, que yo aguanté también, pues no le he aguantado yo a tu padre, ay, pues tal. Y aquí Laura nos deja, dice, les dejo un gran cariño a todas, Fran, gracias por la invitación, abrazo grande, tengo un tema con mi internet, besos, vale. Pues muy bien, adiós Laura, cariño, un besito. Sí es eso, es por educación muchas veces, sí.
Muchos se esconden tras la religión. Uy, esos son los peores. Los que van de religiosos o los que van ahora de coach, que van de salvadores. Esos los hay que yo he conocido, madre mía, pero verdaderos maltratadores. Y como van de coach y te crees todo lo que te dicen, encima aún te manipulan más. Conozco un caso en el que él pertenece a un grupo católico llamado Gedeones. Uf, eso yo no le diría un grupo, yo le diría una secta. A ver, Alexandra, el matrimonio es para toda la vida. Fue lo que me dije durante mis 12 años de sufrimiento. Pues eso es lo que a mí me pasaba, que yo quería que fuera para toda la vida y pues eso. Ana Márquez, sí, muy mala educación. Y bueno, chicas, llevamos casi 2 horas, ¿eh? Y en España es bien tarde. Yo creo que por último, para dejarte ir a descansar, mi Franci, de verdad que eso ha sido súper, súper enriquecedor. ¿Cómo podemos hacer las mamás de niñas para que esos patrones no se repitan, para cortar con el patrón? Obviamente enseñarles a amarse mucho, pero tú qué herramientas nos puedes dar, qué luz. Mi madre que era muy inteligente y mi madre y mi padre se llevaban muy bien. Mis padres nos han dado unos valores muy buenos. Mi madre me decía, hazte respetar, porque veía que yo iba mucho detrás de mi novio, de mi primer marido, que era mi novio entonces, y yo venga a llamarlo y venga a ir para atrás y para adelante. Mi madre se enfadaba. Que te busque él, que sea él el que te busque. No tienes que ir detrás de ningún hombre. Hazte respetar, quiérete, valórate. Esas son lo que tiene que decirle una mamá a su hija. O sea, no vayas detrás de un hombre. No consientas que un hombre te diga cómo tienes que vestir. No consientas que un hombre te coja el móvil y te empiece a mirar los mensajes y el Messenger y el WhatsApp. No tienes que consentirlo, porque una relación de amor se basa en la confianza y en el respeto. Eso es lo que tenemos que inculcar. Y decirle a tu hija, cuando le insulta el novio o no le deja que lleve el pelo suelto y le obliga a llevar el pelo corto y atado, o no le deja pintarse, tienes que hacerle la siguiente reflexión. ¿Tú quieres vivir el resto de tu vida así? ¿Es eso lo que quieres hasta que te mueras? Y hacerle reflexionar. Importante sobre todo como mamás, no permitir ni siquiera el maltrato de los papás, ¿no? Porque ese es el patrón que termina repitiéndose y muchas veces las mamás nos justificamos con que es el papá, o se justifican porque yo no lo permitía. Pero es que es el papá, entonces, y ellas terminan buscándose, o nosotras terminamos buscando parejas que nos tratan como nos trataba el papá, porque esa fue la forma en que nos dijeron que nos amaban, ¿no? Porque aprendes esquemas y entonces ese esquema lo repites. Estás repitiendo el esquema, ¿entiendes? Entonces no tienes que permitirlo tú, por supuesto. ¿Cómo vas a inculcarle valores a tus hijos? Sí, pero ya no estoy hablando de las niñas. Tú tienes hijos, tú tienes que inculcarle a tus hijos que tienen que respetar a las mujeres. Igual que ellos tienen que hacerse respetar por sus mujeres. O sea, el matrimonio es respeto. ¿Entiendes?
Yo creo que la mayoría de las que hemos pasado, no todas porque no se generaliza, pero las que hemos pasado por este tipo de maltrato es repitiendo el patrón del hogar, ¿no? Porque yo pienso que las niñas cuando han tenido un hogar donde las aman, crecen amándose de esa forma, ¿no? Y no permiten, cuando tú te amas lo suficiente, tú dices, no, esto no lo permito en mi vida y lo alejas. Entonces, lo primero es darles ese amor desde ya para que digan, pues, o sea, si en mi casa me aman y me tratan como me tratan, este no puede venir a tratarme diferente. Pensaría yo que es una buena herramienta, ¿no? Yo creo que, a ver, sí, es lo que te he dicho yo. ¿Cómo vas a inculcar valores a tus hijos si tú te estás dejando maltratar por la persona que tienes al lado? Imposible que a tu hijo le digas, tú no maltrates el día que tengas novia, no maltrates a tu novia si está viendo cómo te está insultando su padre o a tu hija. Tú no consientas que te hablen mal, pero ¿cómo le vas a decir eso si estás consintiendo que tu marido te hable mal delante de tu hija? O sea, no puedes. Francis, de verdad, muchas gracias. Los tiempos contigo son de verdad súper edificantes. Creo que para todas ha sido una bendición.